El timbre de mi estudio sonó un martes a las 5 de la tarde. No esperaba a nadie. Tenía 2 proyectos abiertos en la pantalla, el café enfriado sobre el escritorio y la certeza de que el resto del día era mío. Así son los martes en el estudio cuando las cosas van bien. Silenciosos, tuyos, con ese ritmo particular que solo existe cuando uno trabaja para sí mismo y no para que alguien más apruebe lo que hace. Me levanté. Crucé el espacio del estudio entre las mesas de trabajo y las láminas colgadas en la pared y la planta que mi hermana me trajo cuando abrí el lugar y que sobrevivió 3 cambios de maceta y 2 inviernos. Abrí la puerta. Valentina Ríos estaba en el umbral. No el traje sastre oscuro de siempre. No el cabello perfectamente liso que en 3 años nunca vi fuera de su lugar. No la postura de alguien que entra a una sala sabiendo de antemano que la sala le pertenece. Valentina Ríos estaba parada en la puerta de mi estudio con una cartera bajo el brazo y una expresión que yo nunca había visto en su cara en todo el tiempo que la conocía. Necesitaba algo. No lo dijo con palabras todavía. Lo dijo con la manera en que estaba parada ahí. Porque Valentina Ríos era la persona que durante 2 años hizo todo lo que pudo para que yo no tuviera lugar en esa agencia. Y ahora estaba en la puerta de lo que yo había construido después de salir de esa agencia. Y la miraba esperar. Me llamo Isabel Vega. Tengo 31 años. Soy directora de arte y hace 18 meses abrí este estudio en el 2º piso de un edificio del centro que tiene las ventanas grandes que siempre quise para trabajar. El estudio va bien. Mejor de lo que esperaba cuando empecé. Tengo 3 clientes fijos y otros que llegan y se quedan. Y el trabajo tiene la forma que yo elegí darle, que es la única forma que me sirve. Para entender por qué Valentina Ríos estaba en mi puerta en ese martes de tarde, necesito llevarte 2 años y medio atrás. A cuando entré a la agencia. A cuando la conocí. A cuando empecé a entender que había algo en esa mujer que no iba a ser simple de ninguna manera. Entré a Grupo Meridiano hace 2 años y medio como directora de arte junior. Era mi tercer trabajo en el sector, y el primero en una agencia de ese tamaño. 100 personas, clientes grandes, proyectos que en el rubro se consideraban de referencia. El primer día fue el primer día. La reunión de bienvenida con recursos humanos. Los accesos al sistema. El escritorio asignado en el piso 14. Las presentaciones rápidas con los compañeros del área que tienen la forma específica de las presentaciones del primer día. Todos amables, nadie todavía real. Y entonces, en algún momento de esa primera mañana, en el pasillo que conectaba el área creativa con la de cuentas, me crucé con Valentina Ríos por primera vez. La reconocí porque había investigado la agencia antes de entrar y en el sitio web estaba su foto. Directora de cuentas, 3 años en el cargo, el tipo de trayectoria que hace que uno entienda de inmediato que esa persona es importante en ese lugar. Me miró. Y fue una mirada rara. No hostil. No exactamente. No la mirada de quien ya decidió algo sobre vos. Era más la mirada de alguien que ve algo que no esperaba ver y que todavía no sabe qué hacer con eso. Duró un segundo. Después siguió por el pasillo. Yo seguí en la dirección contraria. No le di más importancia de la que daba a cualquier otro cruce del primer día. Tenía demasiadas cosas nuevas para procesar como para quedarme en una mirada de pasillo. Pero esa mirada me quedó. No porque fuera intimidante ni porque yo supiera entonces lo que significaba. Me quedó porque era distinta a las demás. En un primer día lleno de personas que me miraban con esa amabilidad de protocolo, Valentina me había mirado de una manera que era completamente otra cosa. Las primeras 3 semanas en la agencia fueron lo que son siempre las primeras semanas en cualquier lugar nuevo. Aprender los sistemas, aprender quién hace qué, aprender dónde están las cosas que no están en el manual de bienvenida y que son en realidad las más importantes. Aprendí que el café de la máquina del piso 14 era malo y que el del piso 12 era distinto, aunque la máquina era igual. Aprendí que había una reunión de área los lunes a las 9 que era obligatoria en papel y optativa en la práctica. Aprendí que el jefe de arte, Rodrigo, era buena persona y pésimo organizador, y que las 2 cosas coexistían sin que nadie lo resolviera.
Y aprendí que Valentina Ríos tenía un peso específico en esa agencia que iba más allá de su cargo. No lo ejercía de manera ruidosa. No era el tipo de persona que levanta la voz en las reuniones o que hace visible su autoridad. Era más sutil que eso. Era la manera en que la sala cambiaba cuando ella entraba. La manera en que la gente ajustaba lo que decía en función de lo que ella parecía pensar. La manera en que los clientes la buscaban a ella primero cuando querían hablar de algo que importaba. Eso era poder real. No el del cargo, sino el de la persona que lo ocupa de una manera que hace que el cargo parezca hecho para ella. Había algo más que observé esas primeras semanas. Valentina Ríos no se equivocaba en las reuniones. No era que lo supiera todo. Era que cuando no sabía algo, no lo decía en la reunión, sino que lo averiguaba antes de la reunión siguiente. Nunca quedaba expuesta. Nunca daba una información sin estar segura de ella. Eso requería un nivel de preparación que la mayoría de las personas no tiene o no muestra. Y yo lo noté porque era el mismo nivel de preparación que yo intentaba tener en mi trabajo, aunque en mi caso con los elementos visuales y en el de ella con los números y los clientes. Lo noté y lo guardé como uno guarda las observaciones que todavía no sabe para qué va a necesitar. También observé otra cosa esas primeras semanas. Valentina Ríos llegaba siempre exactamente a tiempo. No antes, no después. Como si hubiera calculado el tiempo exacto que necesitaba para aparecer cuando correspondía. Y no 1 minuto antes, ni 1 minuto después. Ese tipo de puntualidad no es descuido ni casualidad. Es una forma de control. Me pregunté quién era esa persona fuera de la agencia. Si la misma arquitectura de control existía en todos los espacios de su vida, o si había un lugar donde se la sacaba. No tenía manera de saberlo. Era mi compañera de trabajo, no mi conocida. Pero la pregunta se quedó. La primera vez que trabajamos en algo relacionado fue la 3ª semana. Un cliente nuevo que quería una propuesta de identidad visual. Rodrigo me puso en el equipo. Valentina era la directora de cuentas del cliente. La reunión de briefing fue en la sala de cristal del piso 14. Valentina llegó con el cliente y presentó el proyecto con esa precisión suya que no dejaba espacio para la ambigüedad. Cada dato en su lugar. Cada expectativa nombrada. Cada restricción de presupuesto y tiempo explicada con claridad. Yo tomé notas. Era la persona más nueva en la sala, y eso significaba que mi rol en ese momento era escuchar y entender, antes de proponer nada. En algún momento del briefing, Valentina me miró y preguntó directamente: ¿Tenés alguna pregunta sobre el tono visual que busca el cliente? Tenía varias. Las hice. Valentina respondió a cada una con la misma precisión con que había presentado el briefing. No fue una conversación cálida. Fue una conversación eficiente. Pero cuando la reunión terminó y el cliente salió y quedamos solo el equipo, Valentina agarró sus papeles y se fue sin decir nada más. Sin el buen trabajo de cortesía que dicen las personas cuando quieren que el primer contacto quede bien. Nada. Rodrigo me dijo después: así es ella, no es personal. Acepté eso. Seguí trabajando. Lo primero que pasó fue pequeño. Tan pequeño que lo vi y después me convencí de que lo había interpretado mal. Era el 5º mes en la agencia. Yo había desarrollado la propuesta visual para el cliente nuevo, el de la reunión de briefing. 3 semanas de trabajo, 2 rondas de ajustes, una presentación que Rodrigo aprobó y que estábamos listos para llevar al cliente. La presentación fue sin mí. No me lo dijeron directamente. Supe que iba a ser esa semana. Llegué el lunes y el martes pasó, y el miércoles por la tarde, Rodrigo mencionó de pasada que la presentación había ido bien y que el cliente había aprobado la dirección. ¿Cuándo fue?, pregunté. Ayer, dijo. Martes a las 11. Yo había estado en el edificio el martes a las 11. Nadie me había avisado de nada. No llegó el mensaje, dijo Rodrigo, con la cara de alguien que genuinamente cree que fue un error de comunicación. Quizás lo fue. Eso me dije. El cliente aprobó la propuesta. El proyecto siguió. Yo seguí trabajando en él. Y en el documento de entrega que fue al cliente 3 meses después, en la línea de dirección creativa, figuraban 2 nombres:
El mío no era uno de ellos. Lo vi una tarde revisando un archivo del servidor, y me detuve en esa línea durante un momento. Después cerré el archivo y seguí con otra cosa. No dije nada. No porque tuviera miedo, sino porque no tenía prueba de nada. La lista de créditos de un proyecto es algo que se decide en algún momento del proceso, y yo no había estado en ese momento. Podía ser un error. Podía ser que alguien no supiera exactamente qué había hecho yo. Podía ser cualquier cosa. Me dije eso y seguí trabajando. El segundo incidente fue en el 7º mes. Había un cliente importante, uno de los más grandes de la agencia, que renovaba el contrato cada año y que ese año estaba revisando su identidad de marca. Era el tipo de proyecto que en una agencia define quién sube y quién no. Yo presenté una propuesta interna. La trabajé sola, fuera del horario habitual, porque quería que fuera buena de verdad y no simplemente correcta. 3 semanas de trabajo concentrado. La presenté a Rodrigo. Le gustó. Dijo que la iba a considerar para la revisión del cliente. 2 semanas después, en la reunión de área del lunes, Rodrigo anunció que la propuesta que iba a presentarse al cliente era de otro compañero del equipo, no la mía. Lo miré. Él no me miró. Después de la reunión le pregunté en privado. Me dijo que la dirección había decidido ir con otra propuesta, porque el tono era más consistente con lo que el cliente esperaba. Que la mía era buena, pero no era el momento. Acepté la explicación porque era razonable en la superficie. Pero esa tarde, al revisar la propuesta que sí había avanzado, vi algo que no esperaba. En varios puntos clave, la dirección visual que yo había desarrollado estaba ahí. No copiada exactamente. Pero la lógica era la misma. La paleta era la misma. Los elementos tipográficos seguían la misma filosofía. Me quedé mirando eso un momento. Y después cerré el archivo de nuevo. Esa noche en casa, sola en el apartamento con el diseño de mi propuesta en la pantalla y el diseño aprobado en otra ventana, lo puse en paralelo. No era coincidencia. Alguien había visto mi propuesta. Alguien había tomado lo que yo había desarrollado y lo había usado de base para construir algo que no era mío pero que venía de mí. No sabía quién. No tenía prueba. Y en esa agencia, sin prueba, no tenías nada. Dormí poco esa noche. Las siguientes semanas las usé para hacer algo que tenía que haber hecho antes. Documentar. No para construir un caso formal. Para saber qué había pasado realmente. Para distinguir lo que era certeza de lo que era interpretación. Empecé a guardar copias de los archivos en que trabajaba. Fechas de creación, fechas de modificación, historial de versiones. Empecé a anotar en un documento privado las reuniones a las que no me convocaron y las razones que me dieron después. Las fechas en que presenté trabajo y las fechas en que ese trabajo apareció en documentos con otro nombre. No era un diario, era un registro. La diferencia entre los dos es que el diario procesa y el registro documenta. Yo necesitaba documentar. Al mes de empezar ese registro tenía suficiente para entender el patrón con claridad. No era una serie de errores de comunicación ni de malentendidos. Era sistemático. Tenía una lógica. Alguien tomaba decisiones activas sobre qué llegaba a mí y qué no. Sobre qué crédito aparecía con mi nombre y cuál no. Sobre qué proyectos se me asignaban cuando podían quedar bien y cuáles cuando el riesgo era alto. Era inteligente. Eso lo reconocí aunque me doliera reconocerlo. Era sabotaje inteligente, del tipo que no deja huella clara, porque cada incidente por separado tiene una explicación razonable. La única persona con el acceso y la posición para hacer eso de manera consistente era Valentina. Pero entenderlo no era lo mismo que poder hacer algo con eso. Lo que hice fue seguir trabajando. Hacer el trabajo lo mejor posible en cada proyecto que llegaba a mis manos. Construir una reputación dentro de la agencia que no dependiera de una sola cosa, ni de la evaluación de una sola persona. Eso también requería un tipo de paciencia que no siempre tenía, pero era lo que había. A la mañana siguiente volví a trabajar como si nada hubiera pasado, porque era lo único que podía hacer. Pero empecé a observar
Observé a Valentina durante las semanas siguientes con una atención diferente a la que le había dado hasta entonces. Observé cuándo tenía acceso a qué información. ¿Quién le mostraba qué? ¿Qué reuniones coordinaba aunque técnicamente no fueran de su área? Y observé algo más. Valentina me observaba también, no de manera obvia. Si hubiera sido obvia, habría sido menos perturbadora. Era más sutil. El ángulo de su cuerpo en las reuniones, orientado siempre un grado más hacia mí de lo necesario. La manera en que en el pasillo su mirada llegaba a mí antes de que yo la viera y se desviaba justo cuando yo la detectaba. El hecho de que en los 3 meses que llevaba observándola, Valentina Ríos nunca había estado en la misma sala que yo sin que en algún momento, en algún segundo, sus ojos estuvieran donde yo estaba. Eso no era la mirada de alguien que quiere destruirte. O era eso y otra cosa al mismo tiempo. Fue en el 10º mes cuando pasó lo de la noche. Era un jueves. El resto del equipo creativo se había ido a las 7 porque al día siguiente había un evento interno y querían salir temprano. Yo me quedé porque tenía un ajuste pendiente que quería terminar antes del fin de semana. A las 9 de la noche el piso 14 era silencioso. Las luces automáticas habían apagado la mitad del espacio. Yo estaba en mi escritorio con la pantalla iluminada y el resto del piso en penumbra. Y entonces escuché el ascensor. Valentina salió del ascensor con la cartera al hombro y los papeles bajo el brazo y se detuvo en seco cuando me vio. ¿Seguís acá?, preguntó. Tengo algo pendiente, dije. Asintió. Fue a su escritorio, que estaba en el extremo opuesto del piso. Yo volví a mi pantalla. Durante media hora trabajamos en el mismo espacio vacío sin decir nada. El silencio del piso 14 a las 9 de la noche era diferente al silencio del piso 14 de día. Más quieto, más real, sin el ruido de fondo de las otras personas que normalmente lo llenan. A las 9:30 Valentina se levantó. Fui a la cocina. Escuché el sonido de la máquina de café. Volvió con 2 tazas. Dejó una sobre mi escritorio sin preguntar. Gracias, dije. Se sentó de vuelta en su lugar. 10 minutos después, sin que yo hubiera dicho nada más, Valentina dijo desde su escritorio. ¿El proyecto Álvarez lo terminaste vos sola? El proyecto Álvarez era el del cliente importante, el que no había llegado a la presentación con mi nombre. La propuesta original sí, dije, cuidadosamente. Silencio. Era buena, dijo. No respondí de inmediato. ¿La viste?, pregunté. Silencio más largo. Sí, dijo, y ahí estaba. Dicho así, sin excusa ni explicación adicional. Solo, sí. No supe qué hacer con eso en ese momento. Me quedé mirando la pantalla. ¿Por qué me lo decís ahora?, pregunté. No respondió inmediatamente. Escuché el sonido de su taza sobre el escritorio. No lo sé, dijo finalmente. Fue la respuesta más honesta que le escuché en todo el tiempo que la conocí en esa agencia. No dijimos nada más esa noche. A las 10:15 yo guardé lo que estaba haciendo y me fui. Ella seguía en su escritorio cuando salí. En el ascensor, bajando, pensé en esa respuesta. No lo sé. De Valentina Ríos, que siempre sabía todo. Al día siguiente fue como si esa noche no hubiera existido. Valentina en el pasillo, con el traje y el paso y la postura de siempre. Ninguna referencia a lo de la noche anterior. Ningún cambio visible en la manera en que me trataba en las reuniones. Ninguno que favoreciera, quiero decir. Porque 3 semanas después de esa noche, fue cuando pasó lo del cliente Ferreira. El cliente Ferreira era el más importante en el que yo había trabajado hasta entonces. Un proyecto de 6 meses, con entrega en diciembre, que podía definir el trabajo del año siguiente. Rodrigo me había puesto como responsable del equipo creativo. Era la primera vez que yo lideraba algo de ese tamaño en esa agencia. 2 meses antes de la entrega, Rodrigo me llamó a su oficina. Me dijo que el cliente había pedido un cambio en el equipo creativo, que querían a alguien con más experiencia en ese tipo de cuenta, que lamentablemente iban a reasignar la responsabilidad a otro miembro del equipo. ¿Quién lo pidió?, pregunté. El cliente, dijo.
¿Lo hablaste directamente con el cliente? Rodrigo bajó la vista un segundo. Valentina habló con el cliente, dijo. Me quedé quieta. ¿Y qué le dijo Valentina al cliente? Que pensaba que el proyecto estaba en riesgo con la dirección actual y que recomendaba un cambio. El proyecto no estaba en riesgo. Los números de avance eran buenos. Los plazos se cumplían. Las revisiones internas habían sido positivas. ¿Podés mostrarme qué parte específica del proyecto le generó esa preocupación? Rodrigo no pudo mostrarme nada, porque no había nada concreto. Era una evaluación subjetiva de alguien con suficiente credibilidad en la agencia, como para que su evaluación subjetiva tuviera peso real. Salí de esa reunión, fui al baño del piso 12, cerré la puerta y estuve 5 minutos con la frente apoyada en el espejo frío. Después me lavé la cara. Volví al escritorio. Seguí trabajando en el proyecto Ferreira como parte del equipo, ya no como líder, durante 2 meses más hasta la entrega. La entrega fue exitosa. El cliente renovó. El crédito del éxito fue para quien lo lideró en los últimos 2 meses. Yo empecé a buscar opciones, no porque hubiera decidido irme de inmediato, sino porque entendí algo que hasta entonces me había negado a entender completamente. Que en esa agencia había alguien que no quería que yo progresara, y que esa persona tenía suficiente poder y suficiente credibilidad para lograrlo. Hubo un cuarto momento que no mencioné todavía porque es el más difícil de contar sin que suene a más de lo mismo. 3 semanas antes de que yo renunciara, la agencia tuvo una evaluación anual de desempeño. El proceso incluía una autoevaluación, una evaluación del supervisor directo y una evaluación de los directores de área. Valentina era directora de cuentas. No era mi supervisora directa, pero tenía rol evaluador en el proceso de los proyectos que había cruzado entre las 2 áreas. Cuando Rodrigo me mostró el resultado de la evaluación, había una sección con observaciones de los directores de área que decía, entre otras cosas, que yo mostraba dificultades para trabajar de manera colaborativa en proyectos transversales y que mis resultados eran inconsistentes en contextos de alta presión. Las 2 cosas eran falsas. No eran opiniones discutibles. Eran afirmaciones que contradecían el registro del trabajo que yo tenía documentado. Le pedí a Rodrigo ver el detalle de las observaciones. El sistema no lo mostraba por política de confidencialidad del proceso. Le pedí saber quién había escrito esa sección específica. Es confidencial, dijo. Rodrigo, dije. Y no dije nada más. Él bajó la vista. No lo confirmó con palabras. No hacía falta. Esa tarde volví al escritorio y empecé a redactar mentalmente la carta de renuncia. No con enojo, con claridad, con la sensación de alguien que finalmente dejó de convencerse de que las cosas podían ser distintas y decidió hacer algo diferente con eso. Renuncié 3 semanas después. No fue derrota. Fue la decisión más honesta que tomé en esa agencia. Estuve 4 meses más. 4 meses en que hice el trabajo lo mejor que pude, abrí conversaciones con contactos del sector y fui construyendo, en paralelo y en silencio, lo que necesitaba para irme. Un plan. Un cliente inicial que confió en mí por trabajo anterior. Un espacio pequeño que encontré por casualidad en el 2º piso de un edificio del centro con las ventanas grandes. Renuncié un miércoles de marzo, sin escena, sin confrontación, con una carta de renuncia correcta y una conversación breve con Rodrigo, que fue amable y un poco incómoda, y que no mencionó a Valentina en ningún momento, aunque las 2 sabíamos que estaba ahí, en el cuarto, sin estar. El último día crucé a Valentina en el pasillo. Me miró. Yo la miré. Ninguna de las 2 dijo nada. Seguimos en direcciones contrarias. El estudio abrió en mayo. Los primeros meses del estudio tenían una calidad específica que todavía recuerdo. No la calidad de la tranquilidad porque no era tranquilo. Era la calidad de algo que depende completamente de vos, y que por eso tiene una presencia que el trabajo en relación de dependencia no tiene. Cada proyecto era mío, de una manera que los proyectos de la agencia no lo eran. No porque en la agencia no hubiera puesto lo mío, sino porque en el estudio lo que yo decidía era lo que pasaba.
sin capa de aprobación de nadie que tuviera intereses distintos a los del trabajo. Eso tenía un costo. El costo de ser la única persona responsable cuando algo salía mal. El costo de no tener a nadie que absorbiera la parte del proceso que no te gusta. El costo de construir algo desde abajo sabiendo que puede no funcionar. Pero tenía también algo que el trabajo en la agencia no tenía. Una claridad. Un saber exactamente por qué estás haciendo lo que haces. Un no tener que adaptarte a una lógica que no elegiste. Esa claridad fue lo que me sostuvo los primeros meses cuando las cosas eran difíciles. Hubo una semana del tercer mes en que el cliente inicial demoró el pago, y yo revisé los números y entendí que si el mes siguiente no había trabajo nuevo, iba a tener que reconsiderar si el estudio podía seguir. No era catástrofe inmediata, pero era el borde de algo que no quería cruzar. Esa semana llamé a 3 contactos del sector que no había llamado todavía. De esos 3, uno respondió con un proyecto concreto que empezó en la semana siguiente. No fue suerte. Fue haber mantenido relaciones de manera honesta durante los años que llevaba en el sector. Fue que cuando necesité llamar a alguien, había personas que tenían razón para responder. Eso también lo aprendí en ese periodo, que la reputación que uno construye de manera lenta y sin urgencia es la que sirve cuando la urgencia llega. Y que lo que Valentina había hecho en la agencia no había podido destruir esa reputación, porque la reputación real no se construye en el cargo que uno ocupa, sino en la calidad consistente del trabajo que uno hace. Eso también lo aprendí en esos meses. Quizás es la cosa más importante que aprendí. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles que recuerdo de mi vida profesional. No por el trabajo, sino por la incertidumbre. La de no saber si lo que estás construyendo va a tener forma o va a quedarse en intento. Pero fue tomando forma. El cliente inicial trajo otro. Ese trajo 2 más. A los 6 meses el estudio tenía suficiente trabajo para que yo pudiera dejar de preocuparme por el mes siguiente y empezar a pensar en el año. Contraté a 2 personas en el 8º mes. Una diseñadora de productos y un especialista en motion que trabajan desde sus casas pero que vienen al estudio 2 veces por semana. Y en el mes 18, cuando yo estaba en el escritorio con el café enfriado y los proyectos abiertos en la pantalla, sonó el timbre. Y era Valentina. La miré en el umbral durante un momento que no sé cuánto duró exactamente. «Hola», dije finalmente. «Hola», dijo. Abrí la puerta más. Entré al estudio. Ella entró detrás. Se quedó parada en el centro del espacio, mirando el lugar. Las láminas en la pared. Los proyectos en las pantallas. La planta de mi hermana en el rincón. El espacio pequeño y organizado de algo que alguien construyó con cuidado. «¿Sabías que iba a venir?», preguntó. «No», dije. «Nadie lo sabe todavía, que yo vine acá». «¿Por qué acá?». Puso la cartera sobre la mesa más cercana. No porque la invitara a hacerlo, como alguien que necesita tener las manos libres para hablar. Porque sos el único lugar del sector donde todavía no estoy quemada, dijo. Y después de una pausa breve. Y porque si hay alguien a quien le debo la posibilidad de pedir, esa sos vos. Lo dijo mirándome directamente, sin el tono de la agencia, sin la distancia de siempre. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta en términos generales. Las cosas que circulan en el sector circulan rápido, me lo contó. La cuenta Madrigal, el cliente más grande que manejaba, los números de la propuesta que no eran exactos, metas prometidas que eran imposibles de alcanzar, plazos que no tenían en cuenta la realidad del equipo, resultados proyectados que dependían de variables que nadie había verificado. Valentina había firmado esa propuesta. Cuando el proyecto no entregó lo prometido y el cliente inició un proceso legal, la agencia necesitó a alguien sobre quien cargar la responsabilidad. Valentina fue esa persona. ¿Lo sabías cuando firmaste?, pregunté. Los números. Una pausa larga. Sabía que eran optimistas, dijo. No que eran imposibles. Pero la diferencia entre optimista e imposible a veces no se ve hasta que ya firmaste. ¿Y aceptas tu parte? Sí, dijo. Lo dijo sin más explicación, sin defensa adicional. La miré. En 3 años de conocerla en esa agencia, en todo ese tiempo de sabotaje silencioso y miradas que se desviaban
Y noches en el piso 14 vacío. Nunca la había visto así, sin el traje de la autoridad, sin la arquitectura cuidada de alguien que controla lo que muestra. Era una persona. Solo eso. Dije que lo iba a pensar. La tarde después de que Valentina se fue, llamé a mi hermana. No para contarle todo, solo para escuchar su voz un rato y hablar de otras cosas. Mi hermana es la persona que me trajo la planta cuando abrí el estudio, y que no pregunta demasiado, pero que sabe cuando hay algo. ¿Estás bien?, preguntó en algún momento. Sí, dije. Pasó algo raro hoy. ¿Raro malo o raro interesante?, pensé. Raro interesante, dije. No le expliqué más. No lo tenía claro todavía. Le pregunté por sus cosas, y hablamos media hora, y después colgué y me quedé mirando la planta en el rincón. Lo raro interesante era esto, que Valentina Ríos, la persona que durante 2 años y medio había hecho todo lo que podía para que yo no tuviera lugar, había venido a mi estudio a pedir trabajo, y que la primera cosa que yo sentí al abrirle la puerta no había sido hostilidad. Había sido algo más complicado que eso. Había sido reconocimiento, la de ver a alguien sin la armadura que siempre habían llevado. No lo estaba romantizando. Lo que Valentina me había hecho era real y había tenido consecuencias reales. No lo estaba borrando. Pero también era real que la persona que estaba en esa puerta esa tarde era distinta a la persona de la agencia, y que esa diferencia importaba. Pensé durante esa noche entera. Y al día siguiente la llamé. No dije que sí inmediatamente porque no era lo que sentía. Necesitaba pensar de verdad. No porque tuviera dudas sobre si podía trabajar con ella, sino porque necesitaba saber qué quería hacer con todo lo que significaba decir que sí. Valentina asintió. Agarró la cartera. Gracias por escucharme, dijo. Se fue. Me quedé en el estudio después de que se cerró la puerta. Fui a la ventana. La calle de abajo seguía con su ritmo de martes de tarde. La gente que vuelve. Los autos. El semáforo del cruce. Pensé en los 2 años y medio en la agencia. En lo que Valentina había hecho. En lo que me había costado. En el cliente Ferreira. Y en el proyecto Álvarez. Y en los créditos que no aparecían. Y en la reunión de presentación a la que no me avisaron. Pensé también en la noche del piso 14. En el café que dejó sobre mi escritorio sin preguntar. En «era buena». En «no lo sé». Había algo ahí que no encajaba perfectamente en el cuadro simple de alguien que solo quería destruirte. Y yo necesitaba entender qué era ese algo. La llamé al día siguiente. Le dije que sí. Con condiciones. Que trabajaría en los proyectos que yo le asignara, al ritmo del estudio, sin el rol de dirección de cuentas que había tenido en la agencia. Que si en algún momento había un conflicto sobre decisiones, la decisión era mía. Que si en algún momento yo sentía que la dinámica no funcionaba, podía terminar el acuerdo. Aceptó sin negociar ninguna condición. La primera semana fue extraña. La segunda semana fue la semana en que entendí cómo era Valentina Ríos cuando no tenía poder que defender. Era metódica. Eso no cambió. La misma precisión con los números, el mismo nivel de preparación antes de cada conversación con un cliente. Pero lo que cambiaba era el para qué de esa precisión. En la agencia esa precisión era una herramienta de autoridad. Acá era simplemente la manera en que hacía bien el trabajo. No había ningún beneficio en impresionar a nadie. Solo el proyecto y lo que requería. Un día de la segunda semana hubo un momento en que yo estaba tomando una decisión sobre la dirección visual de un proyecto, y Valentina tenía una opinión diferente. Me lo dijo. Explicó por qué. Escuché. Y después dije que iba a hacerlo de la manera que yo pensaba. Valentina asintió. Bien, dijo. Y siguió con lo suyo. En la agencia eso nunca hubiera pasado así. Esa simple estructura de opinar, escuchar, decidir, aceptar, seguir. Sin drama. Sin el peso de quien tiene el cargo. Era lo que debería ser el trabajo y casi nunca es. En la 4ª semana tuvimos la primera reunión con un cliente nuevo juntas. Valentina hizo la parte de números y expectativas con su precisión habitual,
Yo hice la parte visual y creativa. El cliente nos miró a las dos en algún momento y dijo algo sobre lo bien que funcionábamos juntas. Valentina y yo no nos miramos en ese momento, pero las dos lo escuchamos. Esa noche, después de que el cliente se fue, Valentina dijo: «Nunca trabajé así con alguien». «¿Cómo así? Sin tener que cuidarme de lo que el otro hace con lo que yo digo». Lo dijo de manera sencilla, como una observación, no una confesión. «Yo tampoco», dije, y era verdad, no de mal manera. Extraña en el sentido de que era la primera vez que Valentina y yo estábamos en el mismo espacio sin la jerarquía de la agencia entre nosotras, sin que ella tuviera poder sobre lo que le pasaba a mi trabajo. Yo lo notaba, ella también. Trabajaba bien. Eso no me sorprendió. Valentina Ríos era buena en lo que hacía. Lo había sido en la agencia y lo era acá. Los clientes con quienes interactuó en esas primeras semanas respondieron bien. Los proyectos avanzaron. Lo que era diferente era el resto, la manera en que pedía las cosas. No lo asumía, lo preguntaba. La manera en que presentaba ideas, como propuestas, no como decisiones ya tomadas. La manera en que entraba al estudio por las mañanas, sin la arquitectura del cargo que ya no tenía. Era una versión de Valentina Ríos que yo no había visto antes, y esa versión era más difícil de ignorar que la otra. Fue en el tercer mes cuando tuvimos la conversación. No la planeé. Llegó de la manera en que llegan las cosas importantes, en un momento ordinario, en que uno no está preparado para ellas, y que por eso es el momento correcto. Eran las 7 de la tarde. Los dos colaboradores del estudio ya se habían ido. Valentina y yo estábamos terminando una revisión de materiales para un cliente del mes siguiente. En algún momento de esa revisión, yo dije algo sobre el proyecto Álvarez. No deliberadamente. Salió porque el cliente que estábamos revisando tenía un brief similar y la comparación era natural. Valentina se detuvo. «¿Querés hablar de eso?», preguntó. La miré. «¿Vos querés?». «Llevo 3 meses esperando que lo digas», dijo. Cerré los archivos que tenía abiertos. Ella hizo lo mismo. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. No lo que había pasado con el proyecto Álvarez específicamente. Eso ya lo sabía. Sino por qué todo. ¿Por qué 2 años y medio de quitarme el crédito y redirigir clientes y decirle a Rodrigo lo que tenía que decirle? Valentina tardó en responder. «Al principio fue ambición», dijo. «Eso no te lo voy a negar. Eras buena y eso amenazaba una posición que yo había construido». «¿Y después?». Otra pausa. «Después fue más complicado», dijo. «Porque te seguí mirando, y lo que veía no encajaba con lo que me convenía sentir». Estaba mirando la mesa cuando lo dijo. «¿Qué veías?», pregunté. Levantó la vista. «A alguien que hacía el trabajo de la manera en que yo siempre quise hacerlo», dijo, sin necesitar que nadie lo validara, sin ajustarlo a lo que el cliente quería antes de saber si era lo correcto, solo haciendo lo que era bueno. Silencio. «Y eso me enojaba», dijo, «porque yo no podía hacer eso. Yo necesitaba el cargo y los clientes y la posición, y vos llegaste sin necesitar nada de eso, y lo hacías mejor». «Eso es ambición», dije. «Eso sigue siendo lo primero que dijiste». «Sí», dijo. «Pero hay algo más». Esperé. «Cuando me mandabas una propuesta, o cuando hablabas en una reunión, o cuando estabas en el piso 14 a las 9 de la noche, y yo llegué y te vi con la pantalla iluminada en el piso vacío», dijo. «Había algo que yo no sabía qué hacer con eso». Lo dijo mirándome. «¿Y entonces lo saboteabas?», dije. «Y entonces lo saboteaba», dijo, sin excusarlo. No supe qué responder de inmediato. Estuve un momento en silencio procesando lo que acababa de escuchar. «¿Sabes lo que me costó?», dije finalmente. «Sí», dijo. «¿Y eso no te detuvo?». «No me detuve en el momento que tenía que haberme detenido», dijo. «Y eso no tiene justificación». No lo estaba justificando.
Lo estaba nombrando. Porque me asustabas, dijo. Y cuando algo me asusta, mi primera respuesta es controlarlo. Y si no podés controlarlo, entonces lo destruyo, dijo. Y en cómo lo dijo había algo que no era orgullo. Era el reconocimiento honesto de algo que no le gustaba de sí misma. Cuando Valentina terminó de hablar hubo un silencio largo. Yo lo dejé existir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba que lo que acababa de decirse tuviera espacio para quedar en el aire antes de seguir. Después dije, ¿sabes lo que más me costó? ¿El proyecto Ferreira? Dijo. No, dije. Lo que más me costó fue no saber si lo que estaba pasando era real. Tener que convencerme de que no estaba interpretando mal. Tener que decirme que quizás era una serie de errores de comunicación y no lo que yo sabía que era. Valentina me miró. ¿Sabías? Dijo. Sí. Pero saberlo sin poder probarlo es una forma específica de desgaste que no tiene nombre oficial pero que existe. Lo sé, dijo. Y lo dijo de una manera que me dijo que lo sabía de verdad. Que no era empatía aprendida, sino reconocimiento real. ¿Por qué no lo hice más visible?, pregunté. Sobre mí misma, no sobre ella. ¿Por qué no lo enfrenté directamente? Porque no habrías ganado, dijo Valentina. No, entonces. Yo tenía 3 años de credibilidad construida, y vos tenías meses. El que habla primero sin pruebas pierde. Era una evaluación estratégica. Correcta. También había otra razón, dije. ¿Cuál? Que cada vez que decidía que iba a confrontarlo, me acordaba de la noche del café y no lo hacía. Valentina quedó quieta. El café que dejaste sobre mi escritorio, dije, sin preguntar, y lo que dijiste después. No respondió de inmediato. Eso te confundió, dijo. Sí. A mí también, dijo. Estuvimos en silencio durante un rato. Afuera el edificio empezaba a vaciarse. Los ascensores subían y bajaban. Las luces de la calle se encendían. ¿Qué quieres que haga con esto?, pregunté. Nada, dijo. No te lo dije para que hagas algo. Te lo dije porque te lo debía. Lo pensé. ¿Y lo de ahora?, pregunté. El estudio, trabajar acá, ¿eso qué es? No respondió inmediatamente. Pensó de verdad antes de decir algo. Una segunda oportunidad, dijo. Para hacer las cosas de otra manera. Con vos o sin vos. Pero hacerlas bien. La miré. Llevaba 3 meses viéndola entrar al estudio sin el traje y hacer el trabajo bien y pedir las cosas en lugar de asumirlas. 3 meses de ver una versión de Valentina Ríos que no era la de la agencia. No sabía todavía qué hacer con todo eso. Con lo que me había dicho esa tarde. Con lo que yo misma sentía que había estado ahí, debajo de todo, desde el primer día en que nos cruzamos en ese pasillo. Pero sí sabía que esa conversación era necesaria. Y que solo podía pasar porque las dos habíamos llegado a un lugar donde podía ser honesta. «Seguimos mañana», dije. Asintió. Se levantó, agarró la cartera, fue hacia la puerta, y en la puerta se detuvo. «Isabel», dijo. La miré. «Gracias por haberme abierto», dijo. La puerta, y lo otro. Se fue. Yo me quedé en el estudio con los archivos cerrados, y la revisión pendiente, y la planta de mi hermana en el rincón, y la ciudad afuera encendiéndose para la noche. No pasó nada esa noche de manera dramática. No hubo resolución inmediata ni declaración, ni el tipo de momento que en otra historia sería el final. Pero algo se había dicho, algo que llevaba más tiempo sin decirse de lo que cualquiera de las dos hubiera querido admitir. Y eso era suficiente para esa noche. Lo que pasó en las semanas y los meses siguientes fue esto. Trabajamos juntas. De verdad, sin la jerarquía de la agencia, sin el miedo de ninguna de las dos a lo que la otra representaba. El estudio creció en ese periodo. 2 clientes nuevos que llegaron por recomendación de trabajo que Valentina gestionó con una honestidad que no tenía en la agencia,
porque en la agencia tenía demasiado que proteger. Y fue en esas semanas cuando entendí algo sobre lo que había pasado en esa agencia que no había entendido antes. No que lo justificara. Lo que Valentina hizo no tenía justificación, pero sí lo explicaba de una manera que era más complicada que la versión simple de una persona que quería destruirte. Las personas hacen cosas difíciles de entender cuando sienten algo que no saben cómo manejar. Cuando lo que sienten amenaza la imagen de sí mismas que construyeron. Cuando la persona que despertó eso en ellas está justo en el lugar donde tienen más que perder. Eso no es una excusa, pero es verdad. Y la verdad completa es que yo también había sentido algo desde el primer cruce en ese pasillo. Que la mirada rara del primer día no me quedó por accidente. Que en la noche del piso 14 vacío, cuando Valentina dejó el café sobre mi escritorio, algo en mí reconoció ese gesto de una manera que no era solo reconocimiento profesional. Nunca lo dije, pero también era mío. Un martes del 5º mes desde que Valentina entró al estudio, estábamos terminando una presentación para el cliente más nuevo y más importante que el estudio había tenido hasta entonces. Eran las 8 de la noche. Los colaboradores se habían ido. Valentina y yo estábamos revisando las últimas diapositivas en la pantalla grande de la sala de reuniones. En algún momento encontramos un error en los números de proyección. Nada grave, pero había que corregirlo. Lo corregimos. Valentina actualizó el archivo. Yo revisé la actualización. «Está bien», dije. «Sí», dijo. Y nos miramos. Fue una mirada larga, del tipo que no fingía ser otra cosa. «¿Qué hacemos con esto?», dijo Valentina. «No los números». «No lo sé todavía», dije. «¿Pero está ahí?» «Sí», dije. «Siempre estuvo». Valentina asintió despacio. «Para mí también», dijo. No fue dramático. No hubo música ni promesas, ni el tipo de momento que resuelve todo de golpe. Fue solo 2 personas en una sala de reuniones a las 8 de la noche, admitiendo algo que ya sabían y que hasta ese momento no habían dicho en voz alta. Y eso fue suficiente. No sé cómo explicar exactamente lo que somos ahora. El estudio sigue siendo mío. Valentina trabaja en él. Hay algo entre nosotras que se construyó en el único suelo donde podía construirse, en el que quedó después de que todo lo demás cayó. Hay una versión simple de esta historia que sería más fácil de contar. La versión simple sería: alguien me quiso destruir, no lo logró, construí algo mejor, y cuando esa persona cayó, me di cuenta de que tenía la ventaja. Fin. Esa versión existe y tiene su parte de verdad, pero no es la historia completa. La historia completa incluye lo que yo sentí cuando Valentina estaba en el pasillo de la agencia, mirándome de una manera que no sabía nombrar. Lo que sentí en el piso 14 vacío cuando dejó el café sobre mi escritorio. Lo que sentí cuando abrí la puerta de mi estudio y la vi ahí sin el traje y sin el poder. La historia completa incluye que el daño fue real y que el daño no borró lo otro, que las 2 cosas coexistieron todo el tiempo. Que a veces la persona que más te complica la vida es también la persona que más te importa, y que eso no es una contradicción que se resuelve eligiendo una de las 2 cosas. Es simplemente lo que pasa. No lo recomendaría como punto de partida de ninguna relación. El camino que tomamos Valentina y yo fue el más difícil posible, lleno de daño, y de tiempo perdido y de cosas que deberían haberse dicho mucho antes de que las circunstancias las forzaran a decirse. Pero el camino que tomamos también es el único que había. Porque no éramos las personas que necesitábamos ser cuando el camino empezó. Llegamos a ser esas personas de la manera más lenta y difícil posible. Y llegamos. Eso es lo que queda cuando saco la historia completa y la miro desde donde estoy ahora. El estudio, el trabajo que hacemos juntas, las conversaciones de las 7 de la tarde con los archivos cerrados. La versión de Valentina Ríos que no tiene cargo que defender y que por primera vez hace el trabajo sin necesitar que nadie lo valide excepto ella misma. Y el hecho de que cuando abrí esa puerta un martes de tarde, lo que abrí no fue solo la puerta del estudio. Lo que aprendí en todo este proceso no es simple. Aprendí que hay personas que te lastiman de maneras que no tienen que ver contigo, sino con lo que vos representás para ellas.
que eso no lo justifica, pero lo explica, que la explicación no es lo mismo que el perdón, y que el perdón no es lo mismo que seguir adelante, pero que a veces las tres cosas pasan en el mismo camino. Aprendí que construir algo propio desde cero es la cosa más difícil y más honesta que hice en mi vida profesional. Que el estudio no es el resultado de haber salido de la agencia. Es el resultado de haber decidido que lo que yo podía hacer no necesitaba la validación de nadie que no fuera yo. Y aprendí que algunas cosas necesitan el tiempo exacto y el lugar exacto para poder nombrarse. El pasillo de la agencia no era ese lugar. El estudio lo era. Y el martes en que Valentina Ríos tocó mi timbre sin el traje impecable y con la cara de alguien que necesitaba algo, yo abrí la puerta. No porque le debiera nada, no porque fuera lo correcto estratégicamente, porque en algún lugar de todo lo que había pasado, debajo del daño y de los años y de las cosas que ninguna de las dos había dicho a tiempo, había algo que todavía estaba ahí, y quería saber qué era. Lo que no esperaba cuando Valentina entró al estudio es que su presencia iba a cambiar también la manera en que yo veía mi propio trabajo. No porque me dijera nada distinto, sino porque verla hacer el trabajo sin el peso de la posición me recordó algo que a veces uno olvida cuando lleva tiempo construyendo algo propio. Que el trabajo es la cosa central. No el cargo. No el reconocimiento. El trabajo. Valentina, sin el cargo de directora de cuentas, seguía siendo una persona extraordinariamente competente. Eso era suyo. No era del cargo. Yo sin el estudio seguiría siendo una directora de arte extraordinariamente competente. Eso también era mío. No era del espacio, ni del cliente, ni de ningún otro factor externo. Eso lo supe siempre en algún nivel. Pero verlo en otra persona, en alguien que había perdido todo lo externo y que seguía siendo lo que era, me lo confirmó de una manera que no tenía antes. El estudio creció ese año, más de lo que había crecido en el 1.5 años anteriores. No por una razón dramática, por la suma de trabajo bien hecho, de clientes que confiaron, de dos personas que por primera vez trabajaban juntas, sin que ninguna tuviera que protegerse de la otra. Eso también es parte de la historia, la parte que más me gusta contar. Ahora lo sé.